Muy buenos días, chicos y chicas. Espero se encuentren muy bien. A continuación, como vemos en la pantalla, vamos a abordar algunos conceptos y presaberes en cuanto a lo que plantea la prueba de ciencias sociales, lo que el ICFES se plantea y lo que el ICFES se cuestiona y se pregunta para los estudiantes de 11º grado. Hay que tener en cuenta de que, como lo muestro en la pantalla, hay una configuración que el ICFES se plantea y está medida en dos competencias o en dos características, mejor la palabra, que es los conocimientos y las competencias. Básicamente eso es lo que la prueba va a plantearnos, los conocimientos y las competencias. Los conocimientos son aquellas herramientas estáticas, es decir, que están ahí y por ende tenemos que luchar, tenemos que reconfigurar el pensamiento, tenemos que indagar, tenemos que investigar, tenemos que concebir esos conocimientos que se plantea la prueba. Y en segunda instancia están las competencias, y las competencias pues básicamente nos llevan a la construcción, y a la construcción como que tiene como base esos conocimientos. Entonces ya en las competencias no vemos algo estático, sino algo dinámico. Entonces, básicamente, desde el mundo social y desde la perspectiva. Recuerde que en ciencias sociales la prueba del Estado está enfocada hacia las perspectivas, hacia la forma de ver, ¿no? De ver, de encontrar y de encontrarnos en torno a las situaciones que nos plantea las pruebas. Entonces es muy importante volver aquí en la imagen, como ustedes lo pueden observar. Entonces, ¿hacia qué está enfocado? Hacia algo que va a habilitar al educando, al estudiante, ¿cierto? A construir esos marcos de comprensión de acuerdo al entorno inmediato y al entorno mundial. Esas dos perspectivas. Al entorno inmediato, lo que está alrededor mío, lo que está alrededor de mi realidad, los factores y los elementos que están rigiendo mi entorno inmediato, pero al mismo tiempo esos elementos que están rigiendo también el entorno mundial. Por eso los conocimientos que previamente mencionaba van a ser esos conceptos básicos, esas palabras, esos saberes que hemos venido construyendo y del cual abordamos lo que es la experiencia a través del aprendizaje. Y en segunda instancia tenemos, antes de pasar a las competencias, otra vez mencionando los conocimientos, es importante, como lo subrayo ahí en color amarillo, el mundo social, el mundo político, el mundo económico y el mundo geográfico. Esa visión, esa perspectiva de lo que nos va a traer. Y en esa medida es donde las competencias se van a ir desarrollando, porque las competencias van a ser dinámicas. Las competencias nos van a entrar en un mundo de habilidades y destrezas donde nos van a permitir interactuar con el texto de manera crítica, de manera continua, apoyando y promoviendo el conocimiento que tenemos. Y continuando con la pregunta que nos hace este cuadernillo de ciencias sociales, ¿qué competencias evalúa la prueba de ciencias sociales? Tenemos diferentes párrafos que aquí nos explican, algunas frases que nos explican y nos ayudan a mirar rápidamente, ¿no? Es algo que es muy importante mirar. ¿Y qué es lo que evalúa la competencia del ICFES? Es precisamente lo que hablábamos ahorita, esa capacidad del estudiante, que ustedes como estudiantes están desarrollando continuamente al establecer las relaciones, ¿cierto?, entre esas dimensiones que están en el presente en una situación problemática. Entonces, es esa capacidad de relacional, ¿cierto?, de cómo relacionamos las dimensiones históricas, geográficas, políticas, económicas, con una situación problemática. Ahí está esa competencia en las preguntas que más adelante, como ejemplo, vamos a ver en los cuadernillos que ustedes han venido desarrollando. Esa competencia es muy importante.
Son 3 competencias a saber básicamente. Antes de pasar a esas 3 competencias, estos son algunas características de esas competencias. Establecer la versatilidad. ¿Qué es la versatilidad? La versatilidad tiene que ver con la forma de adaptarse, con la forma como el estudiante se adapta su dimensión de raciocinio, su dimensión de argumentación y su dimensión de identificar cada una de las problemáticas que encontramos en los ejercicios de las preguntas, y en esa misma capacidad, esa versatilidad es la capacidad que le da para identificar y para adaptar esas relaciones de causa, efecto, consecuencia, continuidad y transformación de los procesos sociales. Entonces la prueba del ICFES nos pone un proceso social determinado. Voy a poner como ejemplo el apartheid. De hecho, se los dejo como pregunta. ¿Qué es el apartheid? Entonces, el apartheid es un proceso social que surge a mediados del siglo XX, ¿cierto? Que va a tener unos elementos y que esos elementos van a tener unas relaciones de causa. ¿Qué causó el apartheid? ¿Por qué se causó el apartheid? ¿Cuáles fueron las consecuencias o los efectos que trajo el apartheid? Ese proceso llegó hasta determinado tiempo, hasta determinado año, pero la pregunta que surge es ¿qué otros elementos dieron continuidad que se originaron en el apartheid y en otros procesos sociales? ¿Y cómo transformó la sociedad este elemento que estoy dando como ejemplo, que es el apartheid? Entonces ahí el estudiante está estableciendo esa adaptabilidad de estas situaciones que acabo de mencionar. Otra de las características que me parece muy importante mencionar es indagar por la capacidad que el estudiante va a tener para analizar el uso del área en decisiones sociales. O sea, cuando hablamos del uso del área estamos hablando de las ciencias sociales. Recordemos que las ciencias sociales, por eso se llaman ciencias sociales, porque no estamos hablando de una como individual, sino de varias ciencias que se reúnen. La antropología, la demografía, la geografía, la historia, la sociología, son áreas que están dentro de esta área tan grande que es las ciencias sociales, pero que esta característica de indagar es muy importante porque se va desarrollando en la misma capacidad que el estudiante va teniendo de investigar, de empezar a indagar en procesos que ya ha venido elaborando anteriormente y que son conceptos que ya ha venido manejando, ¿cierto? Desde las lecturas, desde la investigación propia. Entonces, en esa capacidad de análisis para usar el área de las ciencias sociales en las decisiones sociales. Entonces, allí convergen las ciencias sociales y las competencias ciudadanas, en donde hay decisiones, donde hay preguntas que nos van a cuestionar, pero una es la forma y una es la manera indicada, ¿cierto? Ese es un tipo de preguntas que ahorita vamos a analizar. Entonces, otra de las características que vemos es la comprensión de los conceptos básicos del área. Entonces, en esta parte de la comprensión, ahí sí es muy importante. Ahorita colocaba el ejemplo del apartheid. Alguien, de pronto alguno de ustedes que me escuchen, chico, chica que me escuchen, entonces dirá, ¿pero qué es el apartheid? Bueno, ahí ya hay un proceso de comprensión. Si no lo sé, lo consulto. Y si lo consulto, me empiezo a preguntar. Y si me empiezo a preguntar, empieza ya un ejercicio de comprensión que es básico del área, ¿cierto? Entonces, otra característica es cómo el estudiante entiende las diversas dimensiones históricas, las dimensiones geográficas que van a presentar las situaciones problemáticas y prácticas sociales. Entonces, el ICFES está evaluando constantemente eso, el entendimiento de las diversas formas de dimensiones históricas, de dimensiones geográficas. No es lo mismo un proceso social que haya acontecido en América Latina al que aconteció, por ejemplo, en África o en Europa en diferentes periodos y en diferentes tiempos. Allí entonces tenemos que tener en cuenta esas dimensiones históricas que nos está evaluando el ICFES. Y finalmente esta sexta característica, que es indagar conocimientos sobre Estado social de Derecho, principios constitucionales
estructura, fundamento y funcionamiento del sistema político. Entonces allí el Estado Social de Derecho juega un papel muy importante. ¿Quiénes son los países que en su constitución demuestran y se prescriben como un Estado Social de Derecho? ¿Cuáles principios constitucionales rigen la constitución de una nación? En este caso de Colombia. ¿Cuál es la estructura de una constitución? ¿Cuál es el fundamento, cierto? ¿Y cuál es el mismo funcionamiento del sistema político? Hablamos de que Colombia es un país que la constitución lo dice en el artículo primero, Estado Social de Derecho. ¿Qué significa que sea Estado? ¿Qué significa que sea social? ¿Qué significa que tenga en su principio la categoría de derecho como norma, ¿cierto? Entonces son elementos que nos ayudan a empezar a preguntarme. Entonces las tres competencias en ciencias sociales realmente el ICFES nos está evaluando pensamiento reflexivo y sistémico, ¿sí? El pensamiento reflexivo que nos hace reflexionar, el que nos hace mirar desde un todo, desde un sistema y no particularmente. Está el pensamiento social, el que nos empieza a indagar y a proponer situaciones ideológicas de cómo se forma el pensamiento social, de estructura. Y está la parte interpretativa y análisis de perspectivas, que es la parte que ya vamos a tener un poco más lo que es la situación de proposición, ¿cierto? De mirar causas, efectos y mirar también cuáles perspectivas se acomodan mejor, recordemos, a esa pregunta que nos están haciendo. Porque hay algo muy importante que he venido también consultando y lo he venido investigando, es en la parte de las preguntas que el ICFES está planteando, y es en torno a que recordemos que siempre es pregunta-respuesta, ¿cierto? Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y hay algo muy importante, es que en la misma pregunta, a veces estamos leyendo la pregunta y leemos el texto y su contexto, y en la misma pregunta automáticamente ya estamos leyendo la respuesta. Y cuando vamos a la respuesta, estamos volviendo a la pregunta. O sea, es algo cíclico que también el ICFES está manejando desde una perspectiva de interpretación y de análisis. Eso precisamente es una forma de análisis, de que la parte intertextual juega un papel muy importante y nos da indicios, o sea, esas pistas, esos elementos que no nos van a dar la respuesta y que tenemos que traer los conceptos ya con anterioridad, esos conceptos bien elaborados a través del estudio personal, a través del ejercicio reflexivo. Por eso es muy importante, chicos, que en este tiempo yo les envié hace poquito un link ahí al grupo de WhatsApp, y quiero que lo sigan mirando, que es un link donde hay unos ejercicios de preguntas continuas de manera crítica. Al final de la hoja aparecen las respuestas. El tema no es engañarnos, de ir de una vez a la lista de respuestas y ya mire lo hice, sino hacer el ejercicio. Si no entendimos algo de la pregunta, para eso estamos como profes. Nos pueden consultar a los profesores de comunicación y sociedad y desde las diferentes áreas, para que podamos empezar y continuar con ese ejercicio reflexivo y de construcción del pensamiento. Bueno, hasta aquí les dejo esta parte. Yo sé que vamos a seguir abordando otra temática y les enviaré otro video que estoy construyendo.